es tu decisión. Quiero hacer una declaración para la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos escuchan. Las decisiones en la vida son importantes. Las decisiones son determinantes, porque las decisiones que tomamos, sanos o no sanos, libres o no libres, cada una de ellas repercute sobre nuestra vida independientemente de los demás. Así es que hoy quiero hablar directamente a tu vida, a ti personal. No me gustaría y me encantaría que no pensaras en, que esto que está diciendo el pastor es para tal persona. No, porque creo que cuando estaba haciendo este tema, hasta Dios estaba hablando a mi corazón, que por supuesto lo necesito. Y en esta imagen hay diferentes puertas que abrir. Una persona quizás indecisa, hay una que sobresale, y no porque sobresalga quiere decir que sea la correcta. Hay decisiones que son sobresalientes y no porque salgan quiere decir que sea la correcta. A veces las decisiones correctas las vas a tomar y van a fructificar siempre y cuando tengas un corazón para el momento, porque tú puedes tomar la mejor decisión, pero quizás a la hora de que estés a punto de tomar el camino o abrir la puerta de la decisión que tú creas que es la correcta, te va a dar la sorpresa de que no estabas preparado para eso. Y hay unos enemigos que quiero mencionarlos ahora de la vida cristiana y de la iglesia actualmente, porque esto es no solamente individual, sino esto es universal. Pienso, platicando, escuchando, en la semana tuve una junta con el pastor Alejandro en la oración que tenemos los martes de pastores en la red, y estaba escuchando la cantidad de cosas y momentos en que la iglesia en estos momentos está. Y pues yo quiero que entendamos que nuestras decisiones personales, matrimoniales, conyugales, como esposos, como hijos, somos responsables cada uno de nosotros. No podemos responsabilizar a los demás de las decisiones que tomamos. Y hoy quiero hablarte de los socios de la incredulidad también. ¿Cuáles son los socios de la incredulidad para no tomar una buena decisión? La falta de perdón, el orgullo y lo demandante que podemos llegar a ser. Tres enemigos complicados con los que estamos enfrentando muchas veces. Número uno es la falta de perdón. Número dos es el orgullo, que es una de las cosas. Nosotros hemos catalogado los pecados como los más graves, como los sexuales. Y te voy a decir una cosa, hay pecados mucho más graves que el sexual, en el que tú vas a encontrar en la Biblia. Y a veces el orgullo es uno de ellos, a veces la falta de perdón es uno de ellos. Pero hay otro enemigo actualmente en el que estamos enfrentando, y este se llama las demandas que tenemos individualmente. Somos personas demandantes ante situaciones. Y te voy a hablar de mí, no voy a hablar de nadie. Así es que te quiero pedir, por favor, aunque conozco el corazón de muchos de los que están aquí, no te voy a hablar. Y quiero pedirle, por favor, el pastor está hablando de mí desde el púlpito. Te quiero pedir que no lo entiendas de esta manera. Te voy a hablar de mí, no de nadie más. ¿Está claro? Digo porque mucha gente se va diciendo, el pastor me hirió porque habló de mí. No, estoy hablando de mí, ¿vale? Así es que de una vez te digo y te preparo para que lo que vayas a escuchar no pienses que estoy tomando el púlpito para hablar de gente. No es mi tema, no es mi corazón. Quiero hablar de las luchas que yo mismo estoy viviendo. Y primero quiero enseñarte algo. Hemos hablado que hay dos elementos importantes dentro de nuestra vida. La Biblia dice claramente, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la razón por la que Dios primero nos lleva a buscar? Ya lo hemos mencionado, pero quiero volverlo a plantar y hablar en esta mañana. Cuando Dios detecta una necesidad en mí para tomar una buena decisión, tengo que buscar el reino de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué primero antepone antes que mi necesidad? En el contexto que Jesús está hablando acerca de buscar el reino, es porque sus discípulos se acercan y le piden, enséñanos a orar, pero Jesús detecta que hay un común denominador en toda la cultura personal de las personas que están ahí. Y estas personas todo el tiempo están pensando que están pobres, que no tienen dinero, que tienen demasiados problemas. Y la razón por la que Jesús les dice, antes que buscar solucionar problemas, antes que buscar cualquier otra cosa, busquen el reino de Dios. Y pareciera que el Señor prioriza el reino de Dios sobre toda necesidad. Y sí, tiene una razón fuerte por el cual Dios tiene que mencionar que el reino de Dios es importante para cada persona individualmente. Porque si tú tienes un montón de decisiones que tomar y hay una de la cual quizás no es tu favorita, Jesús te tendría que decir, busca mi reino. Aunque al principio tengas la sensación de que el reino de Dios no es lo que quieres en ese momento en una respuesta, pero eso es parte de nuestras demandas. A veces demandamos que Dios haga las cosas como nosotros nos gustaría que fueran. A veces nos gustaría que Dios hiciera las cosas tal y cual las pedimos y tal cual bajo el control de toda la situación. Pero te voy a decir una cosa, cuando las cosas se salen del control es precisamente por eso, porque el reino de Dios no está. Así es que la orden en la oración perfecta es busquen el reino de Dios. ¿Y por qué buscan el reino de Dios? Porque el reino de Dios, número uno, estos elementos son importantes. El reino de Dios tiene la característica de construir lo que no existe, de abrirse camino en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras demandas. El reino de Dios es estable. Así es que el reino de Dios construye una vida no emocional solamente, que por supuesto nos toca la bendición de que cuando el reino de Dios se establece. De hecho, quiero que me acompañes rápidamente al primer versículo, por favor. Acompáñame a Mateo capítulo 13, versículo 31. Mateo 13, por favor, si me acompañas. Versículo 33. Mateo capítulo 13, verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios es algo que crece se introduce, pero empieza a extenderse en medio de la necesidad. La razón por la que Jesús nos dice busquen el reino es porque no habrá una respuesta preferida a tus emociones o a tu situación, pero va a suceder que dentro de ti va a crecer algo que va a funcionar mejor que una emoción, va a funcionar mejor que una respuesta, sino que algo que te va a mantener. El reino de Dios construye sobre nuestra necesidad. Así es que Jesús no se equivoca cuando nos ordena buscar primeramente el reino, porque comienza a fluir una base de libertad, después comienza a crecer no solo libertad, sino comienza a crear columnas de madurez para nuestra vida. Entonces la necesidad termina siendo secundaria para poner algo que va a sostener nuestras bendiciones. Porque ¿de qué sirve que Dios nos otorgue lo que nosotros pedimos si por falta de madurez no la vamos a sostener las cosas que pedimos? ¿Están aquí conmigo? O sea que cuando Jesús te manda a ti y a mí, el reino de Dios empieza a construir columnas de madurez, de carácter, de bendición, de tal manera que cuando la bendición viene sobre de ti, la puedes soportar, retener y sostener y fructificarla. A veces nos conformamos con que en el momento Dios me quite la sensación que tengo. Pero Dios no quiere que la iglesia viva por momentos de emociones donde te sientes bien.
Dios quiere que te sostengas en una situación donde tu madurez comienzas a crear columnas de fortaleza, de madurez, de carácter, de tal manera que cuando la bendición llega no se colapsa por causa de que nosotros pensamos que yo quería las cosas de esta manera, Dios, y si no llegaron como yo quería, entonces no es solo suficiente para mí, porque yo quiero que mi vida sea suficiente. No sé si me captas lo que trato de decir. Jesús dijo algo muy interesante, que cuando la levadura del reino comienza, se abre camino. Versículo 31. Ahora ponen el 31, por favor. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo que sigue, versículo 32, en el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. En otras palabras, Jesús dice: el reino de los cielos, cuando se introduce a una vida, tenemos que cerciorarnos que verdaderamente esté dentro de nosotros. Me da la sensación que si es una pequeña semilla, a veces no la percibimos, a veces no captamos lo que ya está dentro de nosotros. Me da la sensación que cuando el reino de Dios es introducido entre nosotros, tú dices: es que está, pero no lo veo, no lo siento. Y dice la Escritura algo: pero cuando ha crecido, es la mayor, empieza a ser mayor en mi mente, empieza a ser mayor en mi corazón, empieza a ser una prioridad, porque lo pequeño de Dios comienza a extenderse hasta ser grande. Y yo hace ratito estaba allá atrás, estaba recibiendo. ¿No ha sido una buena mañana? Pero yo estaba agarrando y yo decía: Señor, tu reino es más fuerte que lo que yo puedo hacer. Tu reino es más fuerte que cualquier decisión que yo pueda tomar. Y yo en ese momento que estaba allá atrás decía: Señor, si me pudieras, si tú vinieras y me preguntaras, muéstrame tu fe. Hace 8 días les daba el testimonio acerca de mi hija, ¿no? Ella representa una parte de la fe en la que le he creído a Dios sobre cosas imposibles. Yo te pregunto algo hoy: si el reino de Dios está dentro de ti, y en este momento Jesús pudiera preguntarte: muéstrame tu fe, con algo visible, ¿cómo le mostrarías tu fe? Con algo visible. Porque la fe comienza a materializarse sobre hechos, no sobre deseos. Podrías decirle: Señor, yo soy la evidencia de mi fe, aquí estoy. En medio de que cualquier cosa que esté pasando no a mi favor, aquí estoy. Eso podría ser un ejemplo de una fe que permanece. Escuché que uno de los predicadores durante Fundamental dijo: en este momento lo que tenemos que orar, la verdadera fe hace que la iglesia se sostenga, permanezca. O sea que estamos en tiempos donde nuestro trabajo es permanecer. ¿Por qué Jesús dijo que hay que buscar el reino de Dios? Porque, pues, vuelvo a repetir, el reino de Dios tiene que ir creciendo dentro de nosotros, de tal manera que se convierte en una fortaleza, no en una debilidad.
de tal manera que se convierte en algo fuerte, no en, pues ya qué. Últimamente he estado pensando que la iglesia deberíamos de dejar de hacer oraciones de auxilio por hacer oraciones donde establecemos cosas del reino de Dios, en lugar de decirle, esto es lo que me está pasando, esto es lo que va a pasar, Señor. Porque pues a veces usamos la oración solamente para decirle lo que sentimos, necesitamos. No está mal, pero hay que también establecer algo. La oración también es para que tu guerra, tu palabra, tu autoridad establezca algo. Porque si el reino de Dios, te pregunto, está dentro de ti, pregunta, ¿está creciendo? ¿El reino de Dios puede crecer con la amargura a un lado? ¿El reino de Dios puede crecer con heridas? Me pregunto si el reino de Dios tiene el poder de extenderse hacia esa parte de nuestro corazón o de nuestra vida. Me pregunto si lo que dice este versículo es que dice que llega a ser la mayor de todas las cosas dentro de nosotros. Significa que si el reino de Dios está dentro y no está creciendo nada, hay algo que tenemos que comenzar a quitar. Hay un pastor colombiano que lo invitaron a Fundamental y en la semana lo escuché y él dijo, hay veces que la gente quiere cambios, pero no quiere dejar hábitos. Entonces nuestra relación con el Señor, él decía, colapsa porque queremos a Dios, pero no queremos dejar esto. Dice, y es como cuando tú dices voy a hacer ejercicio, pero saliendo de ahí pues te avientas unos tacos más de 10. Que te avientes uno yo creo que no esté tan mal, pero que te avientes 7 u 8 pues como que ya dices tu ejercicio no sirvió de nada, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Que el ejercicio no funciona? No, el problema es que los hábitos alimenticios o las cosas no cambiaron. Y es muy parecido a esto. Queremos un resultado de parte del reino de los cielos, pero hay hábitos que simplemente siguen siendo los mismos y pues no vamos a tener ningún tipo de resultado. Entonces nos vamos a decepcionar del reino de Dios, cuando el reino de Dios no tiene nada que ver, sino es tu decisión y mi decisión. ¿Están aquí conmigo? Diga conmigo, es mi decisión. Dile al que está a tu lado, es tu decisión. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hace la justicia del reino de Dios? Hemos hablado acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios primero sana. Cuando tú le pides, Señor, hazme justicia, lo que Dios primero va a hacer en tu corazón es sanar. No voy a extenderme en esto, pero entonces significa que entre más comprendo el reino de Dios, más cercano estoy a construir una mejor relación con Dios y con los demás. Entre más el reino de Dios está metido en mi corazón, construyo una relación más eficaz con Dios y mejor con los demás todavía. Si el reino de Dios está metido en mi corazón, entonces tengo un mejor carácter, tengo una mejor vida. Y cuando la justicia de Dios se está manifestando en mí, entonces entre más sano estoy, más libre soy de disfrutar lo que tengo y lo que soy. Si realmente la justicia, estamos buscando el reino y su justicia, cuando la justicia de Dios se establece, tú eres una mejor persona, estás más sano, eres más libre y disfrutas más lo que tengo, disfruto más lo que tengo y disfruto más lo que soy. Si la justicia de Dios se está manifestando, este es el efecto de su justicia. Pero otro de los efectos de que si yo estoy buscando la justicia de Dios, entonces significa que también no solamente estoy libre, estoy sano, también sé lo que puedo hacer. Que últimamente nos estamos olvidando del poder que tenemos nosotros en nuestras decisiones por hacer. Sanidad,
libertad. Y cosas que no podíamos hacer, las podemos hacer si la justicia de Dios se está estableciendo en nuestras vidas. Ahora apenas esta es la introducción. Ahora sí voy a la predicación. Entre más comprendo el reino de Dios, más cercano estoy a construir una mejor relación con Dios y una relación mejor con los demás. ¿Queda claro eso? Porque si el reino de Dios no hace estas cosas, pues entonces estamos llevando una religión muy buena, de la cual te llena de conocimiento, pero nos hace unos necios bien educados. Un necio bien educado es aquella persona que conoce un chorro la Biblia y listo. Yo el primero de ellos, si no hago lo que dice su palabra. Diga conmigo, es mi decisión tomar el consejo de la Biblia o desecharlo por completo. Vamos a ver qué más consejos tiene la Biblia referente al reino de Dios. Acompáñenme a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 30, versículo 24. Estos pasajes se me metieron y yo dije, Señor, ¿cómo lo uno con esto? Decisiones. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Qué precioso versículo. Fíjense lo que está diciendo. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. Estos próximos versículos que vamos a leer, póngale atención por favor, porque va a hablar acerca de hormigas, de conejo, y note muy bien la característica que le da Proverbios a este insecto y a este animalito. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, pueblo débil, y en el verano preparan su comida. Versículo 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Versículo 28. Las arañas que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. La Biblia nos habla de 4 diferentes, algunos son bichos, pero dice la Escritura que habla de sus debilidades y sus fortalezas. Habla de la debilidad de una hormiga, pero es preventiva. Habla de la debilidad, si me regresas por favor al versículo 25, dice: las hormigas, pueblo no fuerte, pueblo que conoce su debilidad, pueblo que se siente, que se percibe, porque pues una hormiga la puedes pisotear. Y ahorita te voy a hablar algunas de las características de este bicho, en el cual muchas veces no los queremos en la casa, porque sí hay diferentes tipos de hormigas que existen. Pero me llamó mucho la atención que la Biblia menciona que es un pueblo que no es tan fuerte, que no percibimos. Habla de su fragilidad y la misma hormiga percibe su fragilidad, pero hace algo al respecto cuando es frágil. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan. Subraya la palabra preparar. Cuando perciben las hormigas su debilidad, dice que ellos se preparan. ¿Qué puede hacer una hormiga en contra de sus enemigos? Pues te voy a decir cuáles son las características de las hormigas. Busqué un artículo en National Geographic acerca de las hormigas.
Para empezar, hay distintos tipos de hormigas. Las hormigas son insectos condenados a las pérdidas por su debilidad y su fragilidad, pero explotan al máximo su capacidad de comunicarse entre ellas. O sea que si algo puede lograr un pueblo frágil, ¿sabes cuál es la mayor fortaleza de un insecto como estos? Su capacidad más grande es de comunicarse entre ellas. Porque designan tareas, entre ellas designan tareas, unas se dedican a cuidar, otras se dedican a trabajar, y son un conjunto de animalitos que pueden lograr una fortaleza para su protección. Se saben cuidar unas a otras porque ellos se saben frágiles. ¿Qué pasa cuando tú conoces la fragilidad de las personas? Te aprovechas de ella, o te puedes convertir en la fortaleza de la fragilidad de las personas que tú conoces. Aquí hay una lección. Porque todos queremos sacar un provecho de algo. Pero una de las mayores características de la fragilidad, ellas se saben frágiles, pero no se aprovechan de su fragilidad. Al contrario, se unen de tal manera en su comunicación para poder fortalecerse entre ellas. Así es que escucha bien, ¿por qué crees que la Biblia aborda acerca de este tipo de insectos que dice que son sabios para vivir todos los días de su vida? ¿Dónde está la sabiduría en esto que está diciendo la Biblia? Dice la Escritura, las hormigas, pueblo no fuerte, ellas se preparan. Me sorprendió tanto y dije, Señor, hasta como para sacar una predicación de cada insecto que está escrito aquí. Las hormigas son insectos condenados a las pérdidas. Vuelvo a repetirlo esto. Por su debilidad y su fragilidad, pero explotan al máximo su capacidad de comunicarse. Esa capacidad los lleva a funcionar como un superorganismo y pueden cargar 4 veces su peso. Porque unas se dedican a cuidar a la reina, otras se dedican a vigilar, otras se dedican a trabajar, a cargar, se ayudan, se dicen, se comunican a la hora del peligro. En lugar de aprovecharse de la fragilidad de la otra, inmediatamente le comunica una a otra el peligro. Las colonias de las hormigas están tan estrechamente unidas y son tan eficientes que pueden transmitir conocimientos entre ellas. Se transmiten conocimientos. O sea que, según esto, dice que una hormiga de estas sale a inspeccionar los caminos por donde deben de trabajar. Y después de que esta hormiga inspeccionó, regresa para decirles a las demás qué camino pueden tomar. O sea que una expone su vida para abrirle camino a otra. ¿Por qué cree entonces la Biblia? ¿Por qué la Biblia nos dice que estos insectos son sabios y que hay sabiduría en ellos? Porque claramente nos está diciendo, tomen enseñanza de la sabiduría que hay en estos pequeños seres. Considérate frágil. Consideremos frágiles. ¿Me ayudas, John? Para ayudarle a los que ya se están durmiendo y despertarlos. Quiero ayudarte, no quiero aprovecharme de tu fragilidad, de tu sueño. Espérame otros minutitos y ya te puedes ir a tu casa a descansar. ¿O quieres dormirte aquí allá atrás? Ya vamos a poner los sillones VIP. Si quieres disfrutar de ellos, puedes hacerlo hasta con musiquita y el pastor hablando así.
Fíjate lo que dice este comentario: las colonias de las hormigas están tan estrechamente unidas y son tan eficientes que pueden transmitir conocimientos útiles entre generaciones. O sea que estos insectos hacen un legado de enseñanza sobre sus generaciones, sobre sus desafíos. Qué impactante. Porque una hormiga que está caminando ya está pensando en su generación. Toma la decisión de salir a hacer su trabajo todos los días, pensando en que detrás de ella viene una generación que necesita que le abran un camino. Yo quiero pedirte algo: hay que pensar en los que vienen. No pienses solamente en ti. Piensa en lo que implica tu vida. Pastor, es que es demasiado el precio el que estoy pagando. Sí. Nadie lo había hecho. A ti no te abrieron camino, tú lo estás abriendo. Yo veo aquí tanta gente llena de dones y talentos, pero parados en una puerta y en una encrucijada así como esta. ¿Me puedes poner la imagen, por favor, del título? ¿Te digo algo? Así me siento. Así también yo me siento como esta persona que está ahí. A veces la decisión más sabia va a ser la más dolorosa. Pero yo estoy pensando en que no solo importa mi vida, importa más gente, importa un legado. Estamos siendo afectados por cosas que escuchamos, porque lo que escuchas impacta directamente a tu vida interior. Y últimamente hemos tenido unos diálogos tan profundamente, tan hirientes en nuestra cabeza, tantas cosas que traemos metidas en el corazón. Pero yo quiero pedirte hoy, escucha bien, la decisión que vas a tomar es tu responsabilidad, pero escucha bien, hay un legado que tienes que considerar, todo lo que viene, el camino que estás abriendo. Porque muchos de nosotros queremos proteger a nuestros hijos, pero ¿quién nos va a proteger de tus decisiones? ¿Quién los va a proteger de tu amargura? ¿Quién los va a proteger de ti? Porque ellos no son directamente afectados por otros, son directamente afectados por las personas con las que viven. Las cosas cambian desde ahí. Hay un legado. Estos animalitos piensan. Fíjate lo que dice. Algunos expertos dicen que las hormigas construyen una memoria generacional para sus colonias. Este tipo de conocimiento comunal esencial para la defensa, porque las hormigas pueden diferenciar fácilmente las fuerzas enemigas y las hostiles.
Proverbios capítulo 12, versículo 11. Palabra de Dios para todos. El que trabaja, ¿sabes que si tú pones en la Biblia versículos referentes a las hormigas, aparece este proverbio? Me atreví a poner ahí versículos referentes a las hormigas. Dije, a ver qué sale, ¿verdad? Y apareció este versículo. Y fíjate lo que lo relaciona. El que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Pastor, la Biblia nos está tonteando. Sí. Pero el tonto desperdicia el tiempo. Wow. O sea que es una tontería desperdiciar el tiempo. Es una tontería desperdiciar el tiempo. ¿Usted qué cree que la Biblia nos está diciendo solo eso por decírnoslo, por ofendernos? No, está diciendo que no lo hagamos. Te voy a invitar a que evalúes en qué últimamente has estado perdiendo tu tiempo. Yo soy el pastor de aquí, de repente veo unos rostros desde aquí. Yo a veces digo, Señor, traen una resignación, estamos resignados. Amados, hay sabiduría, dice la Biblia. Tomen en cuenta la sabiduría que hay en estos animalitos. Aquí vienen un par de preguntas que en 6 minutos, porque me quedan 6 minutos. Te voy a decir cuál es uno de los problemas que enfrentan estos bichos llamados las hormigas. La amenaza más grande es cuando la reina muere y se dejan de producir ellas mismas. Cuando la reina muere, la hormiga, la reina madre, la reina muere porque ella es la que produce las hormigas obreras. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando la hormiga reina muere y se dejan de reproducir las obreras? Empieza a haber una demanda del resto de las demás, y es tanto el trabajo que colapsan y el hormiguero puede desaparecer por causa de que dejó de haber obreras. El problema de estar en una encrucijada entre no saber qué decidir es que nos volvemos ineficientes en el servicio y dejamos a un lado el reino de Dios. ¿En qué se afecta? En sillas vacías. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el problema? Y empiezan a colapsar las hormigas porque se vuelve cada una demandante. Aquí vienen las preguntas. ¿Qué es lo que últimamente he estado demandando de mi vida, en la vida? Quiero pedirte que anotes esta, porque quiero pedirte que te la preguntes durante toda esta semana. ¿Qué estoy demandando? ¿Cuál es mi demanda? Nótala, pregúntatela. Bueno, si soy tu pastor, hazme caso, si no, pues no. ¿Qué es lo que últimamente has estado demandando de la vida? ¿Qué has estado demandando de las personas? ¿Qué demando de las personas? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de John? No sé si me explico al dar este ejemplo. Es que yo hago un prototipo de cómo John debería de comportarse y de cómo John debería de ser conmigo. Y si John no es así, entonces
definitivamente yo no lo quiero ver. Escúchame bien, eso se llama una demanda y una exigencia egoísta. Y a veces el reino de Dios colapsa dentro de nosotros en nuestras relaciones por nuestras demandas. Porque haces un prototipo de cómo te debería de tratar los demás, pero tú no los tratas a los demás así. Por eso te pregunto, ¿qué demandas? Porque me atreví a preguntarle algo a la pastora en estos días. Me dice, ¿sabes cuál es una de las cosas que tú tienes un problema? Me dijo ella, que si la gente no hace las cosas como a ti te gustaría, tú te enojas, o no te dan las respuestas que tú quieres y tú te enojas. Y yo dije, sí soy así. Sí soy así. Yo últimamente le estaba diciendo, perdón, Señor. A veces hay más demandas que aportaciones. Cuando tenemos más demandas, dejamos de hacer menos aportaciones. Deberíamos entender que hay que hacer más aportaciones que demandas. Éxodo, capítulo 17, versículo 2. Están en el desierto, van caminando, dice, y el pueblo le reclamó a Moisés y dijeron, danos agua para beber. Iban millones de personas sobre el desierto y le estaban pidiendo en un desierto agua. Parece ilógico que le estuvieran pidiendo esto a Moisés. Porque ¿cómo puede Moisés agarrar y tomar agua para darle en vaso a cada uno de estas personas si son millones? ¿No te parece ilógico? Pero aquí el punto es la demanda que ellos tienen. El pueblo le reclamó a Moisés y le dijeron, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué se están quejando conmigo? ¿Por qué me demandan a mí? Moisés sí tuvo que decirles, a ver, muchachos, de verdad, la salvación, la libertad y la oración depende más de ustedes que de mí. Es su decisión buscar al Señor. Ya los hizo libres, ya no me pueden demandar. Por favor, entiendan que quien los sacó los va a sustentar. Pero aquí están buscando un responsable. Y escúchame bien, Moisés les tiene que decir, aquí cada uno de ustedes es responsable de su comportamiento durante todo este trayecto. Porque escúchenme bien, la demanda que ustedes tienen, el único que les puede ayudar es Dios. Es tu decisión. Versículo 3. Pero el pueblo tenía mucha sed y quería tomar agua. ¿Y qué dice? Cuando tenemos demandas, no escuchamos. Dejamos de escuchar la solución por sacar el sentimiento. Pero el pueblo tenía mucha sed y quería tomar agua. Por eso siguieron quejándose en contra de Moisés y le preguntaron,
¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y al ganado? ¿Moisés tenía la culpa? Pero ¿de dónde sacan estas ideas ellos? Una demanda puede cegarte, puede bloquearte, no hay razón. Ahora, pastores, que es lógico, tenían sed, se estaban deshidratando, no razonaban, no pensaban. Pero de veras Moisés podía hacer algo por ellos y por cada uno. Ahora, lo de menos era conseguirles agua, porque claramente dice la Biblia que surge el milagro de que les dio agua el Señor de beber de una piedra, de algo extraordinario. Pero el problema no era ese. El problema es que estaban acostumbrados a vivir. ¿Y sabes de dónde vienen nuestras demandas? De todas las cosas y de cómo fuiste enseñado desde niño a que la gente te tiene que dar lo que tú quieres, o si no, tú y yo nos enojamos, nos entristecemos, nos emberrinchamos y sencillamente no queremos nada. ¿Sabes dónde lo aprendiste? Desde que eras niño. Ellos lo aprendieron en Egipto. Traían una actitud demandante todo el tiempo. Versículo 4. Entonces Moisés le rogó al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Fíjate cómo los vio. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo así me matan? ¿Cómo los habrá visto? ¿Qué actitud tenían en su rostro? Moisés, tú tienes la culpa de mi sed. Entonces estaban enfurecidos con él. El Señor le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos, líderes de Israel. Lleva en tu mano el bastón que usaste para golpear el Nilo y ve. Yo voy a colocar frente a ti sobre la roca que está en Horeb. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Yo, si hubiera sido Moisés, le hubiera dicho: Señor, ¿por qué no lo hiciste antes? O sea, primero dejaste que se me pusieran al brinco toda esta bola de pelados sedientos, ¿no? Hubiera sido fácil que cuando tienen sed tú les das. Pero escúchame bien, ¿sabes por qué Dios no hace las cosas como las pensamos? Porque es en estos momentos donde brota lo que verdaderamente somos. Y durante más de 40 años el Señor tiene que contener a un pueblo con muchas demandas. No dejaron que el reino de Dios construyera algo dentro de ellos. ¿Me pueden proyectar? ¿Cómo sé si soy demandante o no? ¿Me ayudas? Hice unas preguntas y algunas cosas. ¿Cómo saber si somos demandantes? Las creencias demandantes tienen las siguientes características. Una persona demandante es inflexible. Es así y se acabó. Es así y se acabó. No es como tú lo quieres, no es como tú lo crees, no es como los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, una iglesia entera lo dice, es como yo lo digo. Una persona demandante es inflexible. Lo que quiere no puede ser reemplazado por otra cosa. Y tiene que ser inmediata.
y no aceptamos otra cosa. Tiene que ser inmediata y absoluta. Una persona que es demandante no tiene que ser parcial, tiene que ser absoluto lo que quiere. Lo que se quiere no puede ser reemplazado por otra cosa inmediata. No se tolera esperar para satisfacer lo que quiere. No puede esperar. ¿Sabes con qué cosas Jesús lidió? ¿Y quién nos enseña a dejar esas demandas? Quiero cerrar con este versículo que me ha ayudado en mi arrepentimiento a dejar de ser una persona demandante. Juan, capítulo 1, versículo 11, palabra de Dios para todos. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Cuando llegó Jesús, vino a lo que le pertenece, pero él tomó una actitud no de demanda. La gente que le pertenece lo rechazó y no hizo nada para querer protocolizarlos, manipularlos y hacer que sus demandas se cumplieran. Escúchame bien, él tenía todo el derecho de exigir que la gente fuera como él quisiera. Pero llegó un momento donde Jesús decide no tomar una postura demandante ante el mundo, ante la salvación, ante la redención. Dice la Escritura: vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Versículo 12, por favor, me encanta. Dice: pero los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos. O sea que hay un resultado favorable cuando dejamos nuestras demandas. Según la Biblia, Jesús renunció a que aquellas personas de las cuales él quería tocar, amar, traerlas, levantarlas, ayudarles, y esas personas no quisieron. Dice la Escritura que simplemente lo rechazaron. Tenemos que entender que si en nuestras demandas no se cumplen, hay algo que va a suceder. Sigamos sirviendo, porque dice la Escritura claramente que hubo quien se atendió al llamado, se aceptó y les dio el poder de ser hijos. Cuando renunciamos a las demandas, tenemos el poder de servir, de avanzar, de crecer, de madurar. Cuando renunciamos a las demandas, somos más bendecidos. Porque aunque la gente no se porte como tú piensas, tú sigues siendo hijo. Aunque la gente no haga lo que tú quieras, tú sigues siendo hijo. Enumera cada una de tus demandas durante esta semana. A ver, ¿qué estoy demandando? ¿Qué le exijo a la vida? ¿Qué le estoy pidiendo a la gente? ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? ¿A quién le estoy exigiendo tantas cosas que ni siquiera sé por qué las estoy demandando? A lo suyo vino y lo suyo no le recibió. O sea, Jesús primero no llegó a los gentiles, llegó a lo suyo, al pueblo que él eligió. Entonces, ¿nosotros somos el ya que? No. Él también tenía pensado salvarte y hacerte hijo a ti y a mí. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos, porque quiero en esta hora
Creo que es un momento de liberarnos de tantas pesos de demandas que traemos sobre la vida, sobre tu trabajo, sobre tu persona, sobre tu cónyuge, sobre las personas que están a tu alrededor. Algo que solamente el reino de Dios puede hacer es construir sobre la base y si tú últimamente has tenido más demandas que aportaciones, quiero que tú y yo juntos oremos. De la misma manera en que el Señor me está ayudando en esto, yo creo que te puede ayudar a ti también. Yo quiero pedirte, si tú últimamente te has estado sintiendo de alguna manera así, ponte de pie, por favor. Y quiero orar contigo. Vamos a orar juntos. Tantas decisiones, tantas demandas, tantas cosas. Es tu decisión.